Uno de los dilemas más complicados entre las personas es decidir qué van a hacer una vez terminado el bachillerato. Preguntas frecuentes como ¿voy a seguir estudiando o voy a buscar un trabajo? ¿Voy a estudiar en la universidad o qué carrera o grado voy a escoger? Son algunas de las incógnitas que rondan sus mentes. En el caso que decidas estudiar psicología, es fundamental empezar por saber el significado de la propia palabra. El término deriva del griego, psique, que quiere decir alma, y logos, que significa estudio. Es decir, psicología, lo que antiguamente se definía como el estudio del alma. Hoy en día se define como disciplina, como una ciencia que trata el estudio y el análisis de la conducta y los procesos mentales, en individuos o grupos. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla por qué estudiar y qué saber antes de estudiar psicología. Recuerda que si el video te es de utilidad puedes apoyarnos dando clic al botón de super gracias. ¿Listos? Aquí vamos. Primero, ¿estudiar psicología es fácil o difícil? Como todas las carreras, la dificultad depende mucho de cada persona, del compromiso, de la fuerza de voluntad y de la capacidad de superación. No hay carreras fáciles o difíciles, sino personas que realmente tienen interés. Para poder conocer un poco más de cerca la carrera de psicología, puedes empezar a leer algún libro o artículo, acudir a conferencias relacionadas con el tema, hablar con otras personas que se dediquen a la psicología o estén estudiándola. La psicología tiene muchos caminos profesionales. Cuando pensamos en un psicólogo, pensamos en una persona sentada en una silla junto a un diván en el que un paciente le cuenta sus problemas, pero la psicología es mucho más. Un psicólogo puede trabajar en diversas áreas, desde recursos humanos en alguna empresa hasta la docencia e investigación, entre otras. En el canal ya contamos con un video acerca del tema, en la descripción te dejamos el enlace. Busca información sobre la carrera. Para saber dónde estudiar psicología, puedes buscar información a través de internet para conocer los programas que existen, las especializaciones y el costo de la carrera. En la descripción tienes el enlace al mejor curso de introducción a la psicología impartido por la Universidad de Yale, de forma totalmente gratuita, o con costo si quieres obtener la certificación por escrito. Curso que te ayudará a darte una idea más clara de qué puedes esperar si te decides por dicha disciplina. Complementa los conocimientos que tengas. Muchas personas estudian una carrera y en un momento dado deciden estudiar psicología para complementar sus conocimientos y abrirse puertas en el mercado laboral. La psicología tiene aplicación en muchos campos y puede ser un complemento perfecto en muchas profesiones. Segundo, ¿qué habilidades necesito para estudiar psicología? Número 1. Saber escuchar. Una de las mayores virtudes de un psicólogo es la capacidad de escuchar a las personas. Después de todo, es la base sobre la que se construyen los diagnósticos. La mayoría de los psicólogos cuentan con una capacidad especial, la de distinguir lo realmente importante de lo que no lo es. Número 2. Te apasiona leer y conocer. Es obvio que la psicología es una carrera sumamente interesante y con un campo de conocimiento vasto. Por eso, no es sorpresa la gran cantidad de conocimiento que deberás aprender para convertirte en un profesional de la psicología. Número 3. Capacidad de análisis. La capacidad de análisis es la clave de la mayoría de las carreras, pero en psicología toma un papel todavía más importante. Como sucede con las enfermedades físicas, hay síntomas psicológicos que pueden dar pie a diagnósticos de ciertas patologías. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso para evitar diagnosticar algo que no está ahí. Número 4. Empatizas con la gente. La empatía es una característica esencial para poder comprender el pensamiento de las demás personas. Regularmente, los psicólogos empatizan con otros fácilmente, ya que entienden y sienten las preocupaciones y problemas que pueden tener. Si cada vez que un amigo llega a contarte algo, te enojas con él, ríes con él, pero, sobre todo, comprendes su situación, tienes una de las características más importantes para ser psicólogo. Número 5. ¿Eres de mente abierta? En la práctica de la psicología te encontrarás con muchos casos particulares que pueden parecer extraños o, incluso, provocar rechazo. Por eso es vital que seas alguien con una mentalidad abierta, que entienda y comprenda la diversidad del ser humano y no la juzgue. Muchas personas como tú tienen claro desde hace tiempo que quieren estudiar psicología, porque es su verdadera vocación y porque la psicología es su pasión. En este caso no hay duda de que debes estudiar psicología y dedicarte a lo que más te gusta. Cada persona tiene diversas razones para elegir los estudios de psicología y formarse para desempeñar esta profesión. Seguro que tú tienes los tuyos. Si el video te parece útil, dale like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. También recuerda que puedes unirte al chat de Telegram. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.